vamos a tener hoy es acerca de la enfermedad de Dupuytren. Los temas que vamos a tocar son estos, es su definición, la anatomía de las fascias palmares, la fisiopatología, la clínica, el tratamiento, complicaciones y rehabilitación. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Dupuytren? Es una enfermedad proliferativa del tejido fibroso que afecta principalmente la fascia palmar de las manos. La etiología no está claramente definida. Hay varias teorías que hablan de inflamación, otras de comportamientos neoplásicos de la enfermedad, de un origen genético. Ya vamos a hablar más a profundidad cuando toquemos la parte de la fisiopatología. Y el pronóstico es de bastante recurrencia, ya vamos a hablar de porcentajes también, y pues algunos autores hablan que es dependiente de la predisposición genética del paciente. En cuanto a la demografía, usualmente le da a pacientes hombres y adultos, de manera geográfica se presenta más en los pacientes del norte, en personas del norte de Europa, blancos y celtas, en Australia y en Estados Unidos. Este artículo que les pongo al lado derecho, factores de riesgo de la enfermedad, muestra cuáles son algunos de las patologías que se han visto asociadas a presentar la enfermedad de Dupuytren, como es la edad y el género en hombres y adultos, las actividades manuales, la diabetes, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Las personas que tienen síndrome de túnel del carpo también pueden tener asociado a la enfermedad de Dupuytren, hombro congelado y todas las que están ahí listadas. Este es un mapa mundi más o menos que muestra un estudio, este mismo estudio donde muestra una distribución de los pacientes con la enfermedad que podemos ver se relaciona mucho con lo que les dije ahora en el norte de Europa, Estados Unidos y Australia como principales lugares. En cuanto a la anatomía, las fascias en la mano, hay tres divisiones grandes que son la fascia palmar, la fascia palmodigital y la fascia digital. La fascia palmar además tiene tres subdivisiones, tres aponeurosis, que es la radial, la cubital y la central, como están en la imagen. En cuanto a la aponeurosis radial de la fascia palmar, tiene cuatro componentes: la fascia tenar, la banda pretendinosa del pulgar y los ligamentos comisurales distal y proximal. La aponeurosis cubital tiene tres componentes: la fascia del músculo hipotenar, la banda pretendinosa del meñique y la fusión de los tejidos blandos del abductor digiti minimi. Y la aponeurosis central, que es la más grande, es una fascia triangular que tiene como función principal es una barrera, tiene unas fibras longitudinales que van hacia el dedo índice, medio y anular, que son las fibras pretendinosas, unas fibras transversas que forman el ligamento que es natatorio y unas fibras verticales que forman el ligamento de Grapeau y el septum de Legeau y Juvará. Ya lo vamos a ver más detenidamente. Este septum de Legeau y Juvará forman 7 compartimentos que tienen 4 canales por donde pasan los flexores y 3 espacios entre esos canales por donde pasan los músculos lumbricales y las arterias y nervios digitales. Entonces, en estas imágenes podemos ver los componentes de la fascia palmar. En la izquierda, las fibras longitudinales que van al anular, al medio y al índice, y el ligamento natatorio. Es importante, como ven en esa imagen de la izquierda, en la parte superior, que el ligamento natatorio, cuando pasa hacia los dedos, tiene una configuración en U. Es importante tenerlo en cuenta cuando hablemos ahorita de uno de los cordones que se forman con la enfermedad, con este ligamento, que esa configuración en U va a cambiar. El septum de Legeau y Juvará, que se lo señalo aquí con el mouse, como podemos ver, forma esos septos que dividen el paso de los flexores y de los músculos lumbricales y el paquete neurovascular. Este estudio hace una disección anatómica en la que se muestra más claramente cómo es esa disposición de esos septos en la mano, en un corte que se hace proximal a las poleas
en el que podemos ver en la parte de abajo cómo las flechas señalan los lugares por donde van a pasar eh, los músculos lumbricales y el paquete neurovascular, y al lado de la parte por donde, o el septo, por donde irían los flexores de los dedos. Las otras dos fascias, la fascia palmodigital y la fascia digital. La palmodigital es la confluencia de estructuras retinaculares que están ubicadas entre la palma y los dedos, y tiene una banda espiroidal que también la señalo ahí en negrilla porque es una de las principales fascias que se afecta y que van a ser deformidad en flexión de la articulación metacarpofalángica. Metacarpofalángica. Esta fascia es importante porque conecta la fascia palmar con la fascia digital, y es la que vemos en la imagen en un morado claro. La fascia digital tiene como función envolver las estructuras neuromusculares, y encontramos el ligamento de Grayson, que lo vemos ahí en amarillo, el de Cleland, que lo vemos en rojo, y la hoja digital lateral de Gosset, que es la que vemos también como en un morado un poco más oscuro. En resumen, ahí ya les estoy mostrando un resumen en imágenes de cada una de las estructuras que forman las fascias y su disposición en la mano. Y ahora sí vamos a hablar de la fisiopatología. La fascia palmar tiene como principal colágeno el tipo 1, y algunas de las teorías del desarrollo de la enfermedad de Dupuytren muestra cómo el cambio en el colágeno predominante pasa a ser el colágeno tipo 3. Lo que sí es común en todas las teorías es que hay una proliferación miofibroblástica, y esto se da por un aumento de factores de crecimiento, y pues que las características biológicas que tiene la enfermedad es como si fuera una fibromatosis neoplástica benigna, pero el comportamiento que realmente tiene es como cuando uno tiene un proceso de maduración de una cicatriz. Este estudio que les pongo en la diapositiva muestra un estudio biomolecular en el cual miran cuáles son esos factores de crecimiento que se han visto relacionados con la aparición de la enfermedad, y los listan ahí los 10 que podemos ver en esa tabla. Otros doctores en Italia hicieron un estudio en el cual, como ya les había hecho, parte de la epidemiología muestra que esto es más común en hombres, cómo puede haber una relación entre los niveles de andrógenos y la aparición de la enfermedad. Entonces ellos hicieron un estudio histoquímico en el cual expusieron las fascias a a, lo expusieron a 5-alfa testosterona, perdón, y se dieron cuenta cómo el crecimiento de los miofibroblastos cambiaba cuando estaba expuesto y cuando no estaba expuesto el músculo liso a esta hormona. El doctor Locke clasificó la fisiopatología en 3 estados: un estado proliferativo, un estado de involución y un estado residual, en el cual el proceso de la formación de los nódulos y de los cordones y de la proliferación miofibroblástica estaba al principio disparada, después llegaba un momento de recesión, y después quedaba un estado residual en el cual había un aumento, un número de miofibroblastos aumentados. Hay, como les decía, múltiples teorías. Los autores que vemos en la parte de abajo, el doctor Murrer habla acerca de que el factor desencadenante es una estenosis microvascular que causa necrosis, y eso estimula la proliferación fibrosa. La clasificación también, el doctor Gosset dice que la aparición de nódulos y de cordones no hace referencia a un mismo tipo de enfermedad, sino que los nódulos es un tipo de enfermedad de Dupuytren y los cordones otra. El doctor Houston dice que esto aparece de manera progresiva: primero aparecen los nódulos, después los cordones y después las contracciones en flexión de los dedos. Aquí vemos un ejemplo de cuál es la apariencia de un nódulo, de un cordón y de un cordón, además ya con la contracción de los dedos. En cuanto a la fisiopatología, entonces
hay un progreso que empieza con la formación de los nódulos, después esos nódulos, las bandas se vuelven cordones, después viene una deformidad articular que genera un acortamiento progresivo y una contracción de los tejidos capsuloligamentarios que están alrededor de las estructuras que están generando la deformidad. Además, con la consecuencia de que va a haber laxitud de las estructuras extensoras, y esto es importante cuando hablemos del proceso de rehabilitación de estos pacientes, y termina la contracción de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Ya teniendo un esquema de la anatomía de las fascias, vamos a hablar entonces de cuáles son las estructuras involucradas y que van a generar esos cordones en la enfermedad de Dupuytren. Entonces, las primeras son las bandas verticales de Grapeau, que estas lo que van a hacer es que van a generar un engrosamiento de la piel de la superficie palmar de la mano, y es uno de los primeros signos de aparición de la enfermedad. Esto junto con las fibras superficiales de la banda pretendinosa, que cuando se enferman forman unos hoyos en la piel que están descritos en los artículos que revisé como skin pits, y que es por la retracción de las inserciones que tienen estas fibras superficiales en la dermis. El cordón pretendinoso está con asteriscos porque es uno de los principales cordones que se ve afectado, causa la deformidad en flexión de la articulación metacarpofalángica. El cordón pretendinoso viene pues, de las bandas pretendinosas que revisamos anteriormente en la anatomía. Y los cordones verticales son los que se forman del septo de Lejoux-Juvara, que dan una tenosinovitis estenosante. Como ya sabemos, tanto los tendones como las estructuras neurovasculares y musculares pasan por estos septos. El cordón espiral, que como hablamos es el que conecta la fascia palmar de la fascia digital, usualmente se encuentra afectado en el dedo meñique, y como vemos en la imagen de la derecha, siendo 1 la banda pretendinosa, 2 la banda espiroidal, 3 la hoja lateral digital y 4 el ligamento de Grayson, vemos al lado izquierdo señalado con la letra A en la parte de abajo las estructuras digamos asintomáticas o normales, perdón, sin enfermedad, y al lado derecho en la B, como cuando se genera el cordón, vemos cómo hay una contracción de estas estructuras y se forma ese cordón. El cordón natatorio, como ya les había comentado y como vimos en las imágenes previamente, tiene una configuración en U que va a cambiar por una configuración en V en el segundo, tercer y cuarto espacio interdigital, y va a causar también contracción de las metacarpofalángicas. Y el cordón central realiza, cuando se vuelve cordón, hace una contracción de la interfalángica proximal. Este artículo muestra un esquema de cómo es esa contracción que realiza al estar insertado en la falange media sobre la base, cómo hace ese efecto de contracción sobre la interfalángica proximal. Otra clasificación que existe y que está relacionada con la fisiopatología de la enfermedad es la clasificación de Thoma, que es para los dedos, y la clasificación de Thoma habla de 2 tipos de contracciones y depende de qué estructura está afectada. Entonces, en los Thoma tipo 1 solamente el cordón lateral digital está afectado, y esto es lo que nos va a causar es una contracción solamente de la interfalángica proximal, mientras que cuando esa estructura está afectada, asociada a una contracción del cordón espiral o espiroideo, lo que va a causar es contracción tanto de la interfalángica proximal como de la metacarpofalángica. Otras estructuras que se pueden ver involucradas en la enfermedad de Dupuytren es el cordón lateral o la hoja lateral, que viene la hoja lateral digital, y esta hace contracción tanto de la articulación interfalángica proximal como distal. El cordón digiti minimi, que también es llamado cordón digital aislado, este se inserta en la cara cubital de la falange media y hace contracción de la interfalángica distal. Los cordones comisurales radiales, ya sabemos que hay 2, proximal y distal, causan contracción del primer espacio interdigital. Y el cordón pretendinoso del pulgar
hace contracción y deformidad de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Una última estructura la dejé aparte porque es una estructura que es dorsal, es el cordón retrovascular de Tomín. Entonces el que vemos aquí lo estoy señalando con el cursor. Esa es una estructura que es dorsal, va del periósteo de la interfalángica proximal al periósteo de la interfalángica distal y también está relacionada con la enfermedad de Dupuytren. Aquí en este cuadro les muestro como cada uno de los cordones de los cuales ya hablamos. Eso es un resumen que está en este artículo que está a mano izquierda, Normal and Pathologic Anatomy of the Dupuytren Disease. Dice dónde se origina cada cordón, dónde se inserta y cuál es la articulación que afecta. En cuanto a la clínica se puede ir en 3 fases. Una fase temprana, que es donde están los cambios en la piel, que ya hablamos, la aparición de los huecos o los hoyos en la palma de la mano y el engrosamiento de la piel. Una segunda fase, que es la fase intermedia, donde se forman los nódulos y los cordones. Y una fase tardía, que es cuando ya hay contracción de las articulaciones y de los tejidos. El doctor Tubiana hace una clasificación del progreso de la enfermedad teniendo como referencia cuál es el ángulo que se forma, la sumatoria de los ángulos de las deformidades de la metacarpofalángica y la interfalángica proximal, y lo clasifica de 0 a 4, siendo 4 un ángulo total mayor a 135 grados. ¿Cuál es la clínica que presentan los pacientes, además de los cambios pues, que ya hemos visto de la aparición de los cordones y de los nódulos y el engrosamiento de la piel? Es la incapacidad del paciente para realizar actividades motoras finas. Y una de las cosas de las cuales se quejan los pacientes es que tienen incapacidad para meterse las manos en los bolsillos o ponerse guantes debido a estas deformidades. Hay una enfermedad que es clasificada como enfermedad de no Dupuytren, que tiene unas características similares, pero se diferencia de la enfermedad de Dupuytren, que es usualmente en un solo dedo, es unilateral, resuelven espontáneamente y normalmente están asociadas a algún tipo de trauma, como las fracturas radiodistal. Es importante tener en cuenta que el dedo más afectado en la enfermedad de Dupuytren es el dedo anular, y que usualmente la enfermedad no se limita a un solo dedo o a una sola mano. Y esto es lo que nos ayuda a diferenciarlo de la enfermedad de no Dupuytren. La prueba de Houston es una prueba sencilla en la cual se le pide al paciente que ponga su mano sobre una superficie plana y se ve la deformidad en flexión de alguno de los dedos que no es capaz de corregirse. Este es un artículo que muestra la relación que hay entre la enfermedad de Dupuytren y la enfermedad de dedo en gatillo. Ellos muestran que como teoría fisiopatológica de esta enfermedad, cuando hay un engrosamiento de la fascia, al tener una estrecha relación con la polea y con el flexor, puede haber irritación de estas estructuras, y además de tener una enfermedad de Dupuytren, puede tener un dedo en gatillo. Ahí vemos en el lado derecho como les decía, el principal dedo afectado es el dedo anular, y en la parte de abajo un porcentaje de la relación entre la enfermedad de Dupuytren sola, una gráfica que muestra la enfermedad de Dupuytren sola y otra como muestra cuándo están relacionadas. Y como pueden ver, no es tan poco común tener un dedo en gatillo asociado a una enfermedad de Dupuytren. En cuanto al tratamiento, hay tratamiento conservador y... Perdón, meto un segundo la cucharada. Sí, doctor. Lo que acaba de hablar es una cosa importantísima. Con mucha frecuencia ve uno los pacientes que no les encuentran ni los pits, los ombligos, los huequitos en la piel, ni siente uno cordón, ni engrosamiento de la piel, pero se presentan con un dedo en gatillo. Y esa asociación se ha visto que muchos pacientes que son operados de un dedo en gatillo, al año un porcentaje que no me acuerdo exactamente ahorita, van a haber desarrollado una enfermedad de Dupuytren. Y de ahí obviamente concluyen que la enfermedad de Dupuytren en un momento dado, sin que sea clínicamente evidente,
puede ser un factor importante en la fisiopatología de los dedos en gatillo. Excelente lo que he revisado. Gracias, doctor. En cuanto al tratamiento, entonces hay tratamiento conservador y operatorio. En cuanto al conservador, están la observación, principalmente en la enfermedad de Noy-Dupuytren. Como ya sabemos, si vemos un solo dedo que está afectado, que de pronto el paciente tiene algún antecedente de un trauma o una fractura de radio distal, es posible dejar a este paciente en observación a ver si hay una resolución espontánea antes de hacer cualquier tratamiento adicional. También la enfermedad de Dupuytren que no tiene contracciones significativas y que no tiene un compromiso funcional en el paciente puede ser manejado inicialmente de manera observadora. Las infiltraciones con esteroides se utilizan cuando hay presentación de nódulos, tratando de bajar la inflamación, y la fasciotomía enzimática también funciona para estos pacientes con este medicamento que les pongo a mano derecha, que es el Xiaflex, que es un derivado de la colagenasa de un clostridio mistolítico. La radioterapia también se ha utilizado para el manejo de la enfermedad en estadios tempranos para ayudar a que la progresión disminuya y evitar la cirugía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tasa de recurrencia de la enfermedad es de hasta el 80%. En cuanto al manejo quirúrgico, las indicaciones para el manejo quirúrgico son estas: es que haya una contracción de la articulación metacarpofalángica mayor a 30 grados y de la interfalángica proximal mayor a 10 a 15 grados, haya una alteración de la función y haya una evidencia de un cordón desarrollado. Hay múltiples estrategias quirúrgicas. Eso es importante porque si no tiene 30 no debe pensar uno en hacer ninguna cirugía. Pudiera pensar en la utilización de Xiaflex. Yo por lo menos no tengo ninguna experiencia. En Colombia creo que no hay. La ya vale muchísima plata y las recidivas digamos a los pocos años es muy alta. Eso de los 30 grados, en ese momento, como usted ya muy bien lo dijo, entonces el paciente tiene dificultad para meterse la mano al bolsillo, cosa que para algunos es beneficioso porque se demoran en sacar la billetera. Pero otra cosa que comienza a molestar con esa deformidad es, por ejemplo, al hacerse usted champú, se va a meter el dedo entre los ojos, porque obviamente no lo puede estirar. Entonces ya comienza a haber unas implicaciones, digamos, de alteración de las actividades de la vida cotidiana por la deformidad. Sí, señor doctor, gracias. Y las estrategias para el manejo quirúrgico son varias. El doctor Ashley Cooper describió la fasciotomía percutánea, en la cual se hace con una aguja o un bisturí, ya habiendo revisado nosotros las fascias y las aponeurosis y cuáles son los cordones que se desarrollan, pues hacerlo de manera percutánea a veces es posible. Las aponeurectomías segmentales, que son múltiples incisiones con incisiones segmentarias, pero no se remueve nunca todo el tejido. La fasectomía parcial o regional limitada, que es, digamos, la que más se utiliza, que es una excisión del tejido enfermo de la fascia y preservando el sano. Las dermofasectomías con injertos de piel se usan en los casos severos y recurrentes. Los estudios muestran que, a pesar de que es una enfermedad altamente recurrente, usualmente no se evidencia recurrencia en la zona del injerto. Y las fasciectomías extensas, cuando la enfermedad es extensa y la incisión se hace en U o transversa. Ya las fasciectomías totales, según lo que leí, no sé si doctor me corrige, ya no se utilizan las fasciectomías totales porque siempre se trata de preservar el tejido sano. Los abordajes también son múltiples. Hay abordajes, se pueden utilizar abordajes longitudinales con setaplastia, se puede utilizar el abordaje de Brunel o Brunel, digamos, disminuido al 50%, se pueden utilizar abordajes transversos, eso depende de cuál es el cordón que estamos buscando. Las complicaciones del manejo quirúrgico
Las complicaciones en la interfalángica proximal es que a veces pueden terminar los pacientes con rigidez, con inestabilidad o con contracciones secundarias. Las necrosis de la herida o de los injertos cuando se utilizan, las lesiones neurovasculares, y esa es la razón de poner la imagen que pongo aquí a mano derecha, en la cual podemos ver la estrecha relación que hay en algunas zonas entre los cordones que se forman y los paquetes neurovasculares. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre, identificar bien las estructuras que están cercanas al cordón que se va a utilizar, las isquemias digitales, las infecciones y las complicaciones de los injertos. ¿Cuáles son las metas de la rehabilitación, los cuidados de la herida y la Perdón, movilización perdón, temprana? Señor. meto la cucharada. Excelente todo eso, importantísimo, y usted lo insistió muchísimo cuando nos mostró los dibujos de esa revisión anatómica excelentísima del cordón espiroideo, porque el cordón espiroideo, al estar retraído, digamos que mueve completamente el paquete neurovascular. Entonces, en la Sí, zona señor. de la metacarpofalángica, es una zona de altísimo riesgo de producir uno intraoperatoriamente una lesión del paquete, porque el paquete está movido por la retracción de la banda eléctrica. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, entonces esas son las complicaciones descritas más comunes en cuanto a la rehabilitación. Eh, las metas son el cuidado de la herida y la movilización temprana de los dedos. Esta movilidad la puede hacer el paciente, puede ser activa y pasiva de los dedos y de la muñeca, con énfasis claramente en la extensión de los dedos. 4 o 6 semanas después de la cirugía ya se puede realizar el fortalecimiento y reacondicionamiento, y muchas veces se pueden utilizar las férulas digitales cuando hay alguna deformidad residual en flexión. Usualmente para los pacientes que no tienen un trabajo manual intenso, el retorno a las actividades laborales se da aproximadamente a la 8ª semana después del posoperatorio, perdón, y cuando son pacientes que trabajan con las manos pues, con una intensidad alta, se retorna a las 12 semanas del posoperatorio. Este es un ejemplo de las férulas que se pueden utilizar en extensión para el manejo residual de deformidades. Estas son las principales fuentes de información que utilicé para la presentación, y eso es todo. Bueno, excelentísima la revisión, me pareció, pero muy, muy buena. Dos anotaciones finales. Se habla de que hay una alta recidiva de la enfermedad de Dupuytren, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que la enfermedad de Dupuytren es una enfermedad que es progresiva. Lo que hacemos quirúrgicamente, o por lo menos lo que hago yo, es una fasciectomía directamente en la zona donde hay patología. De manera que si el paciente vuelve a hacer una deformidad, ya no será por la fascia, porque uno ha retirado la fascia enferma en la cirugía, sino que progresó la enfermedad e hizo compromiso de todas esas estructuras que nos mostró muy bien explicado al principio de la anatomía. Entonces hay compromiso de eso y vuelve a ser una recidiva de la deformidad. Pero digamos que no es porque la fascia vuelva a empeorarse o a tener algo, no. Es la fascia que uno no resecó en el momento de la cirugía. Lo último que voy a comentar, yo personalmente utilizo una férula como la que nos mostró, que normalmente nos la hace Adiela o Marisabel. Recordemos cómo, por supuesto que la deformidad en la enfermedad de Dupuytren está dada por la retracción de la fascia, pero todas las otras estructuras se acomodan de alguna manera a esa retracción y a esa deformidad. De tal manera que así quite uno la fascia y logre en cirugía pasivamente llevar a una extensión completa en la mayoría de los casos, la tendencia es que el dedo vuelva a su deformidad en flexión por retracción de las otras estructuras como la cápsula, los ligamentos, etc.
Entonces yo personalmente utilizo en el posoperatorio durante 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque es el tiempo que se supone en donde se obtiene un equilibrio tisular después de una cirugía. De manera que entonces yo utilizo esa férula para uso nocturno y obviamente el paciente, una vez quiten los puntos, pudiera casi que darle libertad de comenzar a hacer sus actividades normales. Lo felicito, Abelardo, excelentísima revisión, la anatomía, además una revisión exquisita de la anatomía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Tal parece que no. A ver, muchas gracias, doctor Devedus. Muchísimas gracias. Que tengan todos una buena noche. Todos ustedes igual. Un abrazo, saludos. Muchas gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego.